Si soy hijo de Dios, soy una nueva criatura, ¿por qué será que sufro en esta vida? ¿Acaso no se supone que los cristianos, los hijos de Dios, estemos exentos de los sufrimientos y dolores? ¿Será posible que absolutamente todo lo que me ocurre obrará para bien, incluso cuando son acciones que yo he tomado de manera equivocada y he hecho cosas que van en contra de la misma voluntad de Dios? Despejemos para aquí. Saludos familia, bendiciones y bienvenido nuevamente a mi canal apologético. Dale like a este video, compártelo con alguien, comenta en los comentarios y recuerda suscribirte. Primero, cuando te suscribes, te sale la notificación y no te pierdes ninguno de los contenidos que estamos subiendo porque estamos siendo mucho más consistentes que antes y también nos ayuda a alcanzar a nuevas personas. Así que por favor, comparte, suscríbete y dale like. Hoy quiero tocar un tema que sé que puede ser un poco problemático en el sentido de que nos afecta a todos nosotros. Sé que es un poco difícil a veces hablar sobre el sufrimiento que podemos experimentar. Ahora quiero enfocarme específicamente en la parte del creyente. Quiero específicamente hablar por qué el creyente pasa por algún tipo de sufrimiento, ¿verdad? Porque creo que es algo que constantemente nos preguntamos. Pensamos que una vez ya estamos en Cristo no se supone que pasemos por ciertas situaciones, pero como quiera pasamos por ellas. Así que quiero enfocarme por qué el cristiano sufre en Cristo. Ahora, bien importante, no voy a estar tocando el tema desde el punto de vista filosófico como por qué Dios permite el mal o la maldad o el sufrimiento en el mundo, porque ya eso lo he tocado en videos anteriores, que se lo voy a dejar por aquí para que puedan verlo si quieren tocar ese tema o aprender ese tema en particular. Quiero hablar más de un tema más genérico, ¿verdad? ¿Por qué de manera genérica el cristiano llega a experimentar algún tipo de sufrimiento? Ahora, no, tampoco quiero abordar el tema específico como por ejemplo por qué obtenemos cáncer o por qué se murió una persona querida. No, creo que a medida que va cursando el video van a entender un poco más la línea por la que quiero ir, pero creo que va a ser bien importante porque usualmente tocamos ciertos versículos y decimos, bueno, dado a que la Biblia dice una promesa que este sufrimiento que estoy pasando va a provocar algún tipo de bien en mi vida o que hay un plan detrás de ese sufrimiento, pues usualmente tomamos ese único versículo y se lo aplicamos a todas las situaciones. Y realmente lo que quiero desarrollar en el video es que no todas las situaciones son iguales. Por ende, no podemos aplicar el mismo versículo a todas las situaciones. Quiero encapsular tres tipos de sufrimiento que creo que son los que podemos analizar, que vamos a estar experimentando a través de la vida, y uno de ellos sí hay unas promesas que podemos aplicar, mientras que los otros dos no necesariamente pueden caer dentro de esa categoría de promesas bíblicas que podemos tener. Así que es bien importante para mí que podamos apuntar realmente cuáles son los tipos de sufrimiento que podemos experimentar y canalizarlo de forma correcta. El primer sufrimiento que podríamos experimentar es el sufrimiento por vivir justamente delante de Dios. Así que el nosotros llevar el mandato de Dios a cabo, el nosotros vivir según su voluntad, muchas veces pensamos que nos va a ganar algún tipo de favor en la sociedad, favor con la gente, pero lo que tenemos que entender es que el reino el cual nosotros predicamos va completamente en contra del reino establecido acá en la tierra. Por ende, es completamente normal que tengamos un choque, pero lamentablemente a veces como cristianos pensamos que si estamos haciendo la voluntad de Dios, deberíamos llevarnos algún premio. Deberíamos sentir algún tipo de apoyo de Dios y que Él prohíba que nosotros suframos porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Pero bíblicamente vemos cómo todos los apóstoles estaban haciendo la voluntad del Padre, aún así fueron perseguidos. Vemos cómo la iglesia a través de su trayectoria, de su historia, vemos cómo sufrieron persecuciones aún haciendo la voluntad del Padre. Así que constantemente vemos que hay un tipo de sufrimiento en la vida del creyente, viene a causa de nosotros vivir justamente delante del Señor. En 2 Timoteo 3:12, Pablo le recuerda esto a Timoteo, que toda persona que quiera vivir una vida piadosa va a sufrir persecución. Así que no debería extrañarnos el nosotros tener ciertas persecuciones o sufrimiento por causa de la labor que estamos haciendo a causa o a favor del evangelio. Incluso el mismo Jesús, haciendo la voluntad del Padre, recibió el final que recibió el trato que recibió. Así que si él no fue tratado como el rey que es y sufrió, ¿por qué nosotros vamos a pensar que no vamos a sufrir haciendo la voluntad del Padre? Ahora, evidentemente se ve en la Biblia de que este tipo de sufrimientos son los sufrimientos que tienen recompensa. Este tipo de sufrimiento, el nosotros estar trabajando pro el evangelio,
pro la causa de Cristo, son esos sufrimientos los cuales la Biblia una y otra vez hace promesas sobre los creyentes. Así que cuando la palabra en Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien, tenemos que estar conscientes de que se trata de esto. Cuando vemos Romanos 8 en su contexto, vemos que realmente el sufrimiento que está pasando es a causa del evangelio. No es cualquier tipo de problema que lamentablemente a veces utilizamos ese texto para decir, bueno, se me explotó una llanta del carro, pues todo esto obrará para bien. No, hay cosas y hay cosas. Esas promesas bíblicas, me atrevo a decir que el 100% de ellas, de esas promesas por los sufrimientos que estamos pasando, vienen a ser pro a lo que estamos sufriendo a causa del evangelio. La segunda categoría de sufrimiento vendría a ser el estado tanto del universo, del mundo, como el ser humano, que es el estado caído de las cosas, ¿no? Porque la caída del hombre no solamente afectó al hombre, sino el mismo mundo en el cual vivimos. Así que desde la caída hay un sufrimiento y un dolor que ya está en la creación. Por eso experimentamos cosas como desastres naturales, como terremotos, tornados, y ese tipo de cosas son parte de lo que es un mundo caído. Y estas son cosas que tanto afecta al cristiano como al no cristiano, porque ambos vivimos en la misma creación caída. Además, las acciones de personas igualmente nos afecta como consecuencia, porque vivimos en el mismo estado y en el mismo mundo. Así que acciones negativas de personas, por ejemplo, no creyentes, van a afectar a creyentes que vivimos en el mismo sistema caído. Nosotros ser cristianos no nos exime del tipo de sufrimiento que se siente o se experimenta dado a la naturaleza caída del sistema o creación en el cual nosotros habitamos. Así que la gran diferencia entre el cristiano y no cristiano no va a ser que vamos a ser exentos del sufrimiento, sino que la gran diferencia radica en cómo nosotros vamos a enfrentarnos a tal sufrimiento. Y como creyentes deberíamos de entender que la forma en que enfrentamos este tipo de sufrimiento es únicamente a través de la gracia del Señor. Como la gracia del Señor es suficiente para todos aquellos que sufren en este sistema caído, y a través de estos sufrimientos y cómo nosotros nos mantenemos en su gracia y somos protegidos por el Señor y tenemos fuerzas nuevas cada día. Esto sirve de testimonio para el mundo de lo real que es Dios. Aún en un sistema caído, el mundo va a ver cómo una iglesia se mantiene. Y la única explicación lógica de cómo ver personas en sufrimiento, como quiera pueden levantar las manos y como quiera podemos continuar en nuestra fe, es solamente por una obra sobrenatural que produce la gracia del Señor. Así que es bien importante que no podemos adjudicar esos pasajes bíblicos de promesas cuando son cosas que experimentamos únicamente por la causa y efecto del sistema caído en el cual vivimos. Cada vez que estamos sufriendo por este tipo de situaciones, lo único que nos queda es orar a Dios, mantenernos en su gracia, mantenernos en esa búsqueda constante de su presencia, la cual nos va a ayudar y apoyar para poder seguir hacia adelante, aún en medio de ese tipo de situaciones que son inevitables por el tipo de condición en la cual se encuentra la creación, en la cual se encuentra el ser humano. Y por último, hay un tipo de sufrimiento que podríamos experimentar simplemente por nuestras malas decisiones o nuestras malas acciones. En Hebreos 12, del 6 al 13, la palabra muestra cómo Dios somete disciplina a sus hijos. Así que sí vemos atrás de la palabra que cuando hay malas acciones o hay malas conductas, Dios tiene la potestad de dar cierta disciplina a sus hijos, y esto no es para nada agradable y hay cierto sufrimiento en ella, pero tenemos que entender que esa disciplina que Dios hace a sus hijos, aunque no nos parece buena, provoca algo positivo en nosotros, provoca un fruto en nosotros. Y además de este tipo de sufrimiento que sería un hijo recibiendo disciplina, también hay unas conductas que pueden ser conductas como los que hacen los malhechores. Por ejemplo, cuando quebrantan las leyes, algo que tenemos que entender. La palabra nos enseña que autoridades civiles son utilizadas por Dios para someter juicio sobre personas que hacen ciertas acciones y son malhechores. Esto lo habla Pablo en Romanos 13, ¿verdad? Pero cuando cristianos sufren este tipo de disciplina como malhechores, no debemos quejarnos, porque tenemos que aceptar el castigo que se está colocando sobre nosotros, porque si decimos ser hijos de Dios, ser personas que somos cristianos y hemos caído en cierta conducta que amerita una penalización, no podemos decir que hay una promesa detrás de eso. No, porque nuestras acciones fueron como malhechores y viene el castigo como un malhechor. Así que en este caso no podemos estar diciendo que vamos a tomar un versículo bíblico y esas acciones que hicimos como malhechores realmente hay una bendición detrás de eso. No podemos hacer eso. En esta situación lo único que se puede hacer es aceptar el castigo, temer a Dios y arrepentirse de cualquier acción
que se ha provocado, que se ha hecho en esa situación. Y a través de ese arrepentimiento entender que aún en la posición tan mala o negativa que te encuentres, hay un perdón de parte de Dios. Pero debemos ser testigos de Jesús en donde quiera que estemos, cualquier sea la situación, independientemente del tipo de castigo que pueda recibir una persona. Si eres una persona que realmente está arrepentida y te consideras cristiana y estás pasando por una situación que fuiste un malhechor y hay un castigo sobre tu vida, lo único que se puede hacer es aceptar el castigo, dar un buen testimonio, aceptar que esa situación no es que tiene algún tipo de bendición, no, es causa y efecto. Hiciste algo que no estuvo bien, arrepiéntete, acepta el perdón, acepta el castigo y sigue adelante y sigue dando testimonio de que hay un arrepentimiento genuino luego de haber pasado lo que pasaste. Porque nuevamente hay personas que pudieran tomar Romanos 8:28 y tratar de aplicarlo en cualquier área de su vida, pero Romanos 8:28 no tiene que ver con ningún tipo de persona que está pasando sufrimiento por simplemente causa y efecto del mundo caído en el cual vivimos, ni tampoco de personas que fueron malhechores y hoy están pagando algo que tienen que pagar por el sistema de justicia, pues porque se lo merecen, ¿no? Ahora, este Romanos 8:28 tiene que ver con aquellas personas que están haciendo la voluntad de Dios y dentro de la voluntad de Dios están sufriendo. En conclusión, es bien importante que entendamos qué tipo de sufrimiento estamos experimentando, porque dependiendo del tipo de sufrimiento, pues sabremos entonces cómo actuar de forma prudente o correcta, ¿verdad? Tendremos claridad al respecto en la situación en la que nos encontramos. Que nuevamente, una vez comprendamos en la situación en la que encontramos el tipo de sufrimiento que estamos experimentando, podremos responder de forma prudente. Si estamos sufriendo a causa de la justicia del Señor, si estamos sufriendo a causa del Evangelio, hay que regocijarse. Nos regocijamos porque estamos siendo perseguidos no a causa de nosotros, sino a causa de Cristo. Y hay mucha bendición asociado a esto. Ahora, si nuestro sufrimiento proviene del estado caído de este mundo, lo único que podemos hacer es encontrar consuelo en la gracia del Señor y entender que nos acercamos a Él por medio de oración, por medio de vivir en el Espíritu cada día. Ahí recibiremos fuerzas. Ahora, si estamos sufriendo por malas acciones que hemos cometido, debemos confesar lo que hemos hecho, arrepentirnos y aceptar cualquier tipo de castigo que pueda venir sobre nuestras vidas y tomando en consideración de que aún hay perdón para todos nosotros. Aún hay perdón si realmente hay un arrepentimiento genuino y reconocemos de que Él es solamente el único camino y solamente en Él está nuestra vida. No importa qué tan malas acciones tú hayas hecho, hay un perdón para nosotros. Esto ha sido todo por este video. Espero que haya sido útil para todos ustedes. Sé que el tema de sufrimiento es un poco complicado, es complejo porque nos afecta emocionalmente, pero espero que esto pueda darles luz a cómo reaccionar de forma prudente dependiendo del tipo de escenario o situación que te pueda encontrar. Recuerda darle like a este video, compártelo con alguien, comenta y suscríbete al canal. Nos vemos, mi gente. Dios les bendiga.